Los evangélicos frente a la palabra de Dios. Paul-André Du Bois. Una lucha en tres frentes. Estamos familiarizados con el versículo 3 de Judas, que nos exhorta a contender por la fe una vez dada a los santos. Los autores de los 4 textos publicados en este libro son luchadores en defensa de la fe. Aprenderemos mucho sobre el manejo de armas defensivas y ofensivas. Mi experiencia cristiana me ha permitido comprender que la lucha por mantener la fe bíblica se da en 3 frentes, definidos por el apóstol Juan en Apocalipsis 22 versículos 7 y 18 a 19. El primer frente en el que debemos luchar es doble, por un lado, el de los orígenes del mundo y la historia de la creación, según el libro del Génesis, y por otro lado, sobre las profecías sobre el fin de los tiempos en el Apocalipsis. En estos frentes, la regla es no quitar nada a la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Los enemigos que debemos enfrentar son aquellos que cuestionan la historicidad de los relatos bíblicos de la creación en Génesis 1 y 2, y en particular los seguidores del evolucionismo, incluso teístas. En cuanto al futuro, niegan las profecías acerca de la última semana de Daniel, el futuro de Israel y el reinado de Cristo desde Jerusalén por 1000 años y mucho más. Aún más grave es el liberalismo que niega la concepción milagrosa de Cristo en el vientre de una virgen, así como su resurrección corporal. El segundo frente en el que debemos luchar es el de la defensa de la palabra de Dios, al que no hay que añadir nada, nada más que la palabra de Dios. Aquí debemos confrontar a todos aquellos que reivindican el nombre de Jesús y que añaden a la palabra divina sus enseñanzas, tradiciones propias de las iglesias, el culto a los santos, los sacramentos, el bautismo del Espíritu Santo carismático, y que distorsionan y reducen la verdad construyendo puentes ecuménicos entre las religiones. El tercer frente en el que debemos luchar es el de la práctica de una buena exégesis de la palabra de Dios. Según el principio, la palabra de Dios se explica por la palabra de Dios. Recurrir al racionalismo o basarse únicamente en la erudición perjudica la comprensión de la Biblia e impide, no solo su coherencia, sino también demostrar que todos los acontecimientos y enseñanzas que contiene convergen en la persona bienaventurada del Señor Jesucristo. Cualquier lector atento a las enseñanzas de la Biblia, que la lea versículo por versículo en su totalidad, descubrirá que Jesús es el centro, desde el inicio del Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento. Este descubrimiento llevará al lector a depositar toda su confianza en Jesús. Escuchemos, pues, la exhortación del Señor a luchar en todos los frentes para defender su palabra y mantener la fe bíblica. Paul-André Du Bois. 1. La importancia crucial. Dios se ha dado a conocer, se ha revelado en cuanto a su ser, sus atributos, sus propósitos, sus obras, sus caminos, sus requisitos, sus juicios en y a través de su palabra. Por lo tanto, en la vida individual y colectiva, todo gira en torno al modo en que nos situamos en relación con esta palabra, que es enteramente una con aquel que la pronunció: tengo tu palabra en mi corazón, para no pecar. Contra ti, Salmo 119 versículo 11. Dios mismo es reconocido o rechazado según la actitud que se adopte ante la palabra que lo revela. Vemos esto en el capítulo 3 del Génesis. Adán y Eva se posicionaron lamentablemente negativamente frente al orden formal y divino registrado en Génesis 2, versículos 16 y 17. Así, rechazaron a su soberano, y todo lo que de él resultaba, el resto de la historia, digamos. Lo sabes muy bien. No solo somos testigos diarios de los efectos desastrosos de la desobediencia original, sino que también los experimentamos en nuestra carne. El capítulo 7 de la Epístola a los Romanos está ahí para recordarnos esto. Más que ninguna otra, la Epístola a los Hebreos enfatiza la solemnidad del hecho de que Dios ha hablado. Incluso aquí es donde comienza. Después que Dios habló a nuestros padres muchas veces y de muchas maneras por los profetas, en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1 versículo 1 a 2. Aquí tenemos una declaración introductoria y general que abarca ambos testamentos. El punto culminante y final de la palabra inspirada, en su desarrollo a través de los siglos, es la revelación del Hijo. Esto coincide con la finalización del canon de la Sagrada Escritura. Dios ha hablado definitivamente. Dijo todo lo que quería decir, y hoy solo podemos escuchar su voz en lo que ya ha dicho. En el capítulo 2, el autor de la epístola nos insta a retener las cosas que hemos oído, para que no nos dejemos llevar por ellas, versículo 1.
De este modo, advierte del peligro de descuidar tan grande salvación, anunciada primero por el mismo Señor y luego por los apóstoles, confirmando la palabra apostólica la del Maestro y recibiendo, al mismo tiempo, el sello de la divina aprobación a través de señales, prodigios, milagros y dones del Espíritu Santo. Versículos 2 a 4. Pero en todo este pasaje, el énfasis principal está en el hecho de que si el rechazo de la ley, la palabra anunciada por los ángeles en el Sinaí, por mediación de Moisés ha llevado sistemática e inevitablemente a graves consecuencias, el rechazo del Evangelio, del que Dios Hijo mismo es mediador y en plena unidad con los apóstoles, anunciador, nos expone ciertamente a un juicio de aún peor rigor. ¿Cómo escaparemos descuidando, o despreciando, una salvación tan grande? Versículo 3. En los capítulos 3 y 4, basados en el dramático ejemplo de la primera generación del pueblo de Israel que salió de Egipto, murió en el desierto y fue privada de la entrada a la tierra prometida a causa de su incredulidad. 3 versículo 19. Advertimos severamente contra endurecimiento al escuchar la buena nueva del descanso redentor en Cristo. Por tanto, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la rebelión en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3, 7-8. Los capítulos 6 y 10 abordan la temible cuestión del terrible pecado de la apostasía, que está más allá del perdón de Dios, y que concierne a aquellos que, después de haber gustado la buena palabra de Dios, Hebreos 6, 5, la rechazan consciente, voluntaria y definitivamente. Esta falla marca un punto sin retorno y ciertamente lo expone a uno a la maldición divina, Hebreos 6, 6-8. Hebreos 10 también enfatiza las consecuencias irremediables de la apostasía, al tiempo que enfatiza que son aún más terribles bajo el régimen de la gracia que bajo el de la ley, bajo el nuevo pacto que bajo el antiguo pacto. El que ha violado, o despreciado, la ley de Moisés, muere sin piedad por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿De qué peor castigo pensáis que será juzgado digno el que ha pisoteado al Hijo de Dios? El que ha tenido por profana la sangre de la alianza en la que fue santificado. ¿Y el que ha ultrajado al Espíritu de la gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, mía es la recompensa. Y nuevamente, el Señor juzgará a su pueblo. Cosa terrible es caer en manos del Dios vivo, Hebreos 10, 28-31. Para cerrar la importancia crucial del tema tratado, los evangélicos frente a la palabra de Dios, y antes de abordar su actualidad, aquí hay una cita final de la epístola a los Hebreos. Tengan cuidado de no negarse a escuchar al orador, porque si no escaparon los que rehusaron oír al que publicaba oráculos en la tierra, cuanto menos escaparemos nosotros, si nos apartamos del que habla desde el cielo, cuya voz entonces hizo temblar la tierra, y que ahora ha hecho esta promesa, una vez más. Haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Por tanto, mostremos nuestra gratitud rindiendo a Dios un culto aceptable para Él, con piedad y con temor, porque también nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12 versículos 25-29. 2. Noticias. Tanto en la nueva alianza como en la antigua, el estado espiritual del pueblo de Dios. Me refiero a todos aquellos que, legítimamente o no, dicen ser de Él, conociendo el mismo Señor a quienes le pertenecen, cf. 2 Timoteo 2 y 19, siempre ha estado ligado a su actitud hacia la palabra de Dios, tanto en términos de principios, confesión de fe, como de práctica, de su teología y de su obediencia. En la parábola de las 2 casas, el Señor dejó claro que la solidez de la morada no dependía simplemente de una correcta comprensión teológica, de sus palabras, sino de la aplicación práctica, y que sólo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, entraría en el reino de los cielos. Mateo 7. Versículos 21 y 24-27. Sin embargo, me parece innegable que en este momento los evangélicos, o el movimiento evangélico, los que constituyen, como alguien dijo, la tercera fuerza, entre el protestantismo oficial e institucional y la Iglesia Católica Romana, se encuentran en un punto de inflexión histórico en su actitud hacia la palabra de Dios y se encuentran en una situación extremadamente peligrosa. A menos que se produzca un cambio radical, corren el riesgo de alejarse cada vez más, arrastrados por corrientes nocivas para la salud. 3. Matices. Como siempre, las distinciones son fundamentales y tendré cuidado de no poner a todos en la misma categoría. Cuidado con las generalizaciones precipitadas e injustas. Todavía hay cosas excelentes en el mundo evangélico, creyentes e iglesias fieles a la Escritura y al Señor, personas que disciernen corrientes corruptoras y que tienen el coraje de denunciarlas.
También debemos rendir homenaje a los cristianos y a las instituciones que luchan por la defensa del Evangelio. Además, incluso entre aquellos que se ven afectados por ciertas influencias dañinas, no todos se ven afectados en el mismo grado y muchos conservan los elementos fundamentales de la fe. Además, el movimiento evangélico no presenta en todas partes el mismo rostro. Por lo tanto, no podemos simplemente trasladar lo que está sucediendo en una zona geográfica a otra. Sería falso y absurdo aplicar a los evangélicos del mundo francófono lo que describe y denuncia Francis Schaeffer. En relación al movimiento evangélico y neoevangélico en Estados Unidos en su último libro, The Great Evangelical Disaster, escrito en 1984, el mismo año de su muerte. 4. Advertencia. Sin embargo, sujeto a lo que acabo de señalar, debemos recordar que el mundo se está volviendo cada vez más pequeño debido al tremendo desarrollo de la red de medios. Lo que ocurre en una parte del globo provoca una reacción cada vez más rápida en todo el planeta. Las tendencias y golas teológicas, incluso si parten del otro lado del Atlántico, donde encontramos tanto lo mejor como lo peor, siempre terminan llegando al viejo continente. Somos cada vez más permeables a nuevas corrientes de pensamiento. Así pues, después de haber señalado el peligro de confundirlo todo y nivelarlo todo, vuelvo al hecho de que el mundo evangélico francófono y quizás más allá, presenta hoy a gran escala tendencias y orientaciones preocupantes, estrechamente relacionadas a su actitud hacia la palabra de Dios. Me temo que nos encontramos en una encrucijada histórica. En la presentación que sigue, deseo, con la ayuda de Dios, expresarme sin contristar al Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia, Hebreos 10, versículo 29, diciendo lo más profundo de mis pensamientos y que me parece ser consistente con la realidad y la verdad de las Escrituras. Creo hablar en nombre de convicciones verdaderamente evangélicas, es decir, bíblicas. Pero también me expreso como miembro del mundo evangélico donde he recibido mucho, eso no lo olvido. Por tanto, no pretendo distanciarme ni disociarme como un fariseo. Si algunos de mis comentarios son críticos, me gustaría señalar que también son la autocrítica. Sin ponerme por encima de mis hermanos, hablo como un miembro afligido pero solidario. En el espíritu de Nehemías 1 versículo 4, cuando oí estas cosas, me senté y lloré, y estuve en casa por algunos días. Mis comentarios tampoco son académicos. He estado sobre el terreno, y todo lo que digo refleja lo que he vivido y sigo viviendo como actor en la escena evangélica desde hace más de 20 años en el mundo francófono, particularmente en la Suiza francófona. No fue hasta el otoño de 1991 que dejé de ser miembro de la Fédération Romande des Églises et Œuvres Évangéliques, donde serví durante 8 años. Asisto regularmente a las reuniones de la Pastorale Romande, de la que todavía soy miembro. Sin exagerar, creo que el momento es grave, y junto con los demás, debemos alzar la voz, hacer sonar la alarma, como el centinela. Los evangélicos ante la intangibilidad de la palabra de Dios. 1. La intangibilidad de la Biblia. Vengo de un trasfondo evangélico muy respetuoso de la Biblia, la palabra de Dios. Desde el primer cuarto de este siglo, luchó frontalmente contra lo que socavaba la Sagrada Escritura. La crítica bíblica, el racionalismo teológico, el neomodernismo, la Biblia no es la palabra de Dios. La contiene, y, por supuesto, el ecumenismo. Sin mencionar otros ismos. Quienes me enseñaron estaban imbuidos del carácter sagrado y la imponente majestuosidad del texto bíblico. Para ellos, no había duda de que lo que dice la Biblia, lo dice Dios. Habrían temido poner una mano profana en la porción más pequeña de las Escrituras, y su enfoque puede describirse en los términos de Éxodo 3, 5 en relación con la teofanía de la zarza ardiente: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ellos mismos utilizaron esta ilustración para calificar la actitud que se debe tener hacia la revelación de las Escrituras. Tocar la palabra, mediante dudas, críticas, reservas mentales, insinuaciones, era a sus ojos un acto de temeridad, soberbia, rebelión, sumamente profano y sumamente culpable. Nada menos que apostasía. Convencidos de la intangibilidad de la Biblia, lucharon vigorosamente contra todo lo que la ponía en duda. 2. La base de la noción de intangibilidad. No hace falta decir que esta noción se basa en la doctrina ortodoxa e histórica de la Iglesia que atestigua la inspiración, infalibilidad e inerrancia de las Escrituras. Para mis líderes espirituales, esta doctrina era la esencia misma de la fe cristiana.
Una proposición admitida desde el principio, un postulado. Y que yo sepa, me refiero a los evangélicos que he conocido y que conozco en el mundo francófono, no hay, en la actualidad, ningún cuestionamiento abierto, formal y público de estas doctrinas. Y menos aún una negación directa y explícita. Hasta donde yo sé, no nos encontramos en la situación descrita por Francis Schaeffer en su libro, al que aludí anteriormente. Con gran valentía y gran sufrimiento, denuncia, en esta última y patética obra, la catastrófica adaptación de una parte importante del movimiento evangélico americano al espíritu del mundo, a la cultura humanista, incluso a nivel moral. Y todo esto comienza con una devaluación teológica culpable de la Escritura, que culmina en el rechazo explícito de su inspiración plena, su infalibilidad y su inerrancia. Para Schaeffer, amplios sectores de este movimiento evangélico en Estados Unidos se han sumado a la posición neortodoxa. La Biblia es creíble a nivel religioso en lo que respecta al mensaje de redención, pero esta credibilidad no se extiende al ámbito verificable. Hechos científicos o históricos. Incluso en el ámbito ético, no hay absolutos para todos los tiempos y todas las culturas. En otras palabras, no puede hablar con autoridad a nivel sociológico. En cuanto al movimiento evangélico en el mundo francófono, una vez más la situación, me parece, no es comparable. Tampoco creo que podamos aplicar lo que Wolfgang Bühne, en la tercera ola, dice del mundo evangélico alemán. El movimiento carismático, y desgraciadamente también, una gran parte de los evangélicos, pecan porque toleran en su seno una teología liberal y crítica respecto a la Biblia, página 121. 3. Desafíos indirectos. Sin embargo, permítanme plantear aquí una pregunta delicada. Sin rechazar en principio la posición histórica de la Iglesia sobre la Escritura, y al mismo tiempo confesando, a nivel doctrinal, su plena inspiración, ¿no podemos no socavarla indirecta e implícitamente mediante concesiones a determinadas interpretaciones, o por una especie de tolerancia o indiferencia hacia dichas interpretaciones? Para ser concreto, citaré el ejemplo de los 3 primeros capítulos del Génesis. Sin negar la historicidad de los acontecimientos registrados sobre la creación y la caída, algunos cuestionan el carácter histórico y literal de la historia misma. ¿No es esta sutil distinción la brecha a través de la cual puede infiltrarse la duda, como un gusano roedor? Lo mismo ocurre con los pasajes bíblicos clásicos sobre la relación hombre-mujer en la pareja y en la Iglesia, para legitimar un nuevo estilo de vida conyugal o ministerio pastoral femenino. También citaré la adopción cada vez más común, en nuevas versiones de la Biblia, del principio que se supone deben aplicar los traductores, a saber, el de equivalencia dinámica. Como explica Eldenbrand en Christianity and Neo-Evangelical Philosophies, la tarea del traductor es, desde este punto de vista, lograr que el receptor, el destinatario, responda de la misma manera que las personas a quienes se dirige originalmente el mensaje. Dirigido. Según Eugene Nida, secretario del Departamento de Traducciones de la American Bible Society, que acuñó la expresión equivalencia dinámica sin ser el creador del concepto mucho antes. Los antiguos traductores se centraban en la forma del mensaje, los términos de escritura, pero el traductor moderno debería concentrarse en el receptor, páginas 31 a 32. 4. Consecuencias. Nida quiere que el traductor tenga más libertad con el texto y le dé forma según la respuesta del receptor. Por ejemplo, dado que los musulmanes están escandalizados por la doctrina de la Trinidad, Nida afirma que las palabras solo pueden describir la acción de Dios, nunca su esencia. Página 33. Incluso sostiene que, el punto focal de la revelación bíblica es el acontecimiento. Dios se revela como alguien que actúa, habla, hace milagros, pero no describe su esencia, página 37. Esta visión, por supuesto, está completamente en desacuerdo con una impresionante serie de textos que revelan lo que Dios es. En primer lugar, Éxodo 3, versículo 14, yo soy el que soy. Para Nida, las palabras son solo símbolos, y los símbolos humanos, vehículos de ideas. Y distingue entre las palabras y el mensaje. Lo que hay que transmitir al destinatario es el mensaje. Estamos tocando aquí, prácticamente, una negación de la inspiración. Aquí estamos tocando, prácticamente, una negación de la inspiración de las Escrituras, aunque no sea explícita, porque, para la Biblia misma, las palabras y el mensaje son uno. Y no podemos tratar a la ligera las palabras que el Espíritu Santo mismo inspirado sin alterar el mensaje, el pensamiento del Espíritu, y hablamos de ellas, las cosas que Dios nos ha dado por su gracia.
No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu, usando lenguaje espiritual para cosas espirituales. 1 Corintios 2, 12-13. El griego usa logo y palabras donde segón se traduce como discurso. Logos, singular, en Juan 1 versículos 1 y 14, designan el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, las palabras que expresan la verdad divina que emana del Espíritu soberano. Por lo tanto, no tenemos derecho a pasar por alto estos términos específicos en una traducción fiel de la Biblia. Socavar, en nombre de la comunicación divina, la integridad del texto inspirado es ir directamente contra las defensas, afirmaciones y repetidas amenazas divinas. Deuteronomio 4, 2 y 12 y 32. Proverbios 30, 5-6, Mateo 51, 7-19. Apocalipsis 22 versículos 18-19. A riesgo de parecer completamente desfasado y escandalizar a algunos lectores, creo que la elección y aplicación del principio de equivalencia dinámica para las traducciones de la Biblia difícilmente es reconciliable con la fidelidad y el temor debido a Dios. Otra forma de negar, si no teológicamente, sino prácticamente, la inspiración de las Escrituras es aplicarles el método de la contextualización. En resumen, se trata de adaptar el mensaje bíblico a la cultura, incluso a la espiritualidad del receptor, tomando prestados elementos propios del contexto cultural y religioso de aquellos a quienes queremos evangelizar, elementos que por supuesto nos son ajenos. Tradición escritural. Por ejemplo, la Cuarta Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, celebrada en Uppsala, Suecia, en 1968, tomó prestado del socialismo marxista. Pero también podemos tomar prestado de religiones no cristianas, para adaptar el Evangelio a un contexto determinado. Según una fórmula propia de la jerga ecuménica, la auténtica contextualización siempre resulta de un verdadero encuentro entre la palabra de Dios y el mundo de Dios. En otras palabras, hay una interacción entre las ideologías de la sociedad secular y el mensaje bíblico, que no puede dejar de alterar profundamente el Evangelio. Que nos adaptemos pedagógicamente al contexto cultural y religioso en el que nos encontramos, como lo hizo Pablo en Atenas, Hechos 17, versículos 15-34, para llegar al oyente donde esté y llevarlo a la plena verdad bíblica es una de las cosas. Alterar y distorsionar la palabra de Dios para adecuarla a la cultura constituye un enfoque de un orden completamente diferente. Los ecuménicos y algunos evangélicos tienen la responsabilidad de cambiar el mensaje bíblico intangible, inmutable por una palabra flexible. La adaptación en este caso equivale a una traición y una negación de la doctrina bíblica de la inspiración de las Escrituras según el cristianismo y las filosofías neoevangélicas, páginas 111-120. Los evangélicos frente a la autoridad soberana de la palabra de Dios. 1. Regla de fe y conducta. Se trata de un vasto tema de candente actualidad, simplemente si nos arriesgamos a esta pregunta. ¿Es la Escritura siempre, para quienes se llaman a sí mismos evangélicos, la única y suprema regla de fe y de conducta? ¿Reconocen sus absolutos? ¿Reconocen que tienen fuerza de ley sobre todos sus pensamientos y sus vidas, sobre todos los aspectos de su conducta, o los confinan a áreas bien definidas? ¿Buscan eludir estos absolutos, ponerlos en perspectiva? ¿Se inclinan ante la autoridad bíblica o tratan de doblarla a su conveniencia? Esta es una de las cuestiones que aborda Schaffer en El gran desastre evangélico. Lamentablemente, no puede escapar a la siguiente observación, en lo que respecta al aborto, el divorcio, la homosexualidad, el feminismo, el pacifismo total. Muchos evangélicos han adaptado la enseñanza bíblica a su medida, en el sentido de la cultura humanista donde el hombre y la felicidad humana son la medida de todo. 2. Principio que rige la predicación. Pero la cuestión de si la Biblia realmente tiene autoridad para nosotros también surge en otros lugares. Pienso en un ámbito particularmente sensible en nuestras iglesias del mundo francófono, un ámbito del que depende la salud espiritual, moral e intelectual de los creyentes. Quiero hablar de la predicación. Porque si desgraciadamente podemos manipular la Biblia en todo lo que concierne a la fe y al comportamiento, lo mismo ocurre con la predicación. Y aquí debemos admitir, cueste lo que cueste, que este mal no data de hoy. Durante mucho tiempo, muchos evangélicos, es más, en mi opinión, con una fuerte dosis de inconsciencia y franqueza han maltratado, en su predicación, el texto divinamente inspirado, haciéndolo decir lo que no dice,
imponiendo su significado en lugar de exponerlo. Su verdadero significado. Sobre este punto también hago mi mea culpa. En lugar de someterse mediante un enfoque cuidadoso, correcto y estudioso a la verdad objetiva revelada por el Espíritu Santo, Calvino llama a las Escrituras la escuela del Espíritu Santo. A menudo, por su enfoque superficial, casual e imprudente, ignoraron o evadieron las Escrituras. Ahora bien, el predicador debe, por deferencia hacia aquel que es la inspiración y el autor de las Escrituras, buscar el verdadero significado del texto y luego explicarlo fielmente. ¿No enfatiza Pablo esto en algunas de sus exhortaciones a Timoteo? Cf. Y Timoteo 4,13-16, 2,14-15. En lugar de ser, en nuestros sermones, servidores de las Escrituras, podemos usarlas como un trampolín, conveniente para afirmar y desarrollar verdades espirituales que son innegables, pero que no tienen relación con nuestro texto básico y no tienen apoyo en este texto. 3. Causas de las lagunas en la predicación. Esta actitud ligera y más o menos irresponsables, incluso por parte de hermanos que confiesan de buena fe y sin segundas intenciones la plena inspiración, en consecuencia, la intangibilidad de la palabra de Dios tiene varias causas, inmediatas o lejanas, individuales o colectivas. En aras de la justicia, hay que reconocer que ciertas deficiencias son atribuibles a un trasfondo y una mentalidad pietistas. En esta tradición, a menudo se juzga que las disposiciones y convicciones del corazón son más importantes que las habilidades requeridas, y que la consagración es un sustituto de la formación. Por experiencia, agrego que el miedo al intelectualismo seco y a la ortodoxia muerta ha conducido, en estos círculos, a un antiintelectualismo igualmente peligroso. Por tanto, la responsabilidad no es simplemente personal. Tiene una dimensión comunitaria. La relativa debilidad de la predicación entre muchos evangélicos tiene evidentes repercusiones en la vida y el estado de las iglesias, que se encuentran, en muchos casos, anémicas, desnutridas, desprovistas de fundamentos doctrinales sólidos y de convicciones profundas, sin madurez de juicio, por tanto, sin discernimiento. Esta debilidad se debe, en mi opinión, a. Tiene la ausencia de una hermenéutica sana. Para que la predicación sea poderosa, se deben respetar y aplicar principios sólidos de interpretación. Mi objetivo no es enumerarlos, pero señalo que recurrimos con demasiada facilidad, en los círculos evangélicos, a la interpretación simbolizante o alegórica, de modo que descuidamos el significado esencial, ya sea el primero, literal y gramatical, incluso histórico, del texto. El peligro es siempre pasar por alto el elemento central, hacer del texto un pretexto. En este sentido, si bien es cierto que Cristo es el objeto de los dos testamentos, nos extraviamos al querer descubrirlo a toda costa en todas partes de las páginas del Antiguo Testamento, incluso cuando nos faltan las claves y el aval del Nuevo Testamento. Otro peligro, en el nivel de interpretación, es cortar demasiado la Escritura, dándole al verbo dispensar, en 2 Timoteo 2:15 un significado particular. Aunque debemos distinguir entre la economía de la ley y la de la gracia, Juan 1:17, es importante tener una visión clara de la unidad de los dos testamentos, de la continuidad entre los dos, reconociendo al mismo tiempo que hay progresión en la revelación, lo que también implica diferencias y distinciones. En su comentario sobre Romanos, John Murray observa sabiamente, sin embargo, no debemos pasar por alto las diferencias que surgen de la revelación progresiva y los acontecimientos históricos relacionados con el logro de la redención, página 154, alrededor de Romanos 4, versículos 17 al 25, especialmente el versículo 23. Distorsionamos la perspectiva general de las Escrituras y nos privamos de mucha riqueza al dividirlas en secciones. B. La ausencia de una exégesis rigurosa y profunda. Quien predica tiene el deber de buscar paciente y honestamente, ante Dios y con todos los instrumentos a su alcance, diccionarios, comentarios, concordancias, etc., el verdadero significado del texto y la intención del autor. En este sentido, hay que indagar detenidamente qué hay realmente en el original y no confiar en una sola versión. Observé, con decepción, que podemos construir magníficos desarrollos en términos que no aparecen en hebreo ni en griego. C. La ausencia de una exposición sistemática de las Escrituras. Recientemente, hombres de Dios han reavivado, mediante precepto y ejemplo, la predicación expositiva, y han suplicado que se regrese a ella.
Con esto nos referimos a la predicación sostenida y continua sobre una porción determinada de la Biblia, un libro, una epístola, un conjunto de capítulos, como, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, donde el predicador se enfoca y se esfuerza por exponer. Por lo tanto, resaltar lo que hay en el texto bíblico y confrontar a sus oyentes con la totalidad de la palabra. No hay nada parecido para formar la mente en el molde de la verdad bíblica, para demoler concepciones e interpretaciones falsas y para edificar la Iglesia. Sin excluir la predicación temática, ni la predicación puntual, pieza por pieza, creo en la excelencia de una presentación metódica del texto inspirado. De ello depende la salud, la solidez, la madurez de nuestras iglesias. Personalmente, si tuviera que volver a hacerlo, practicaría este tipo de predicación mucho más de lo que lo he hecho. D. Falta de respeto al principio de analogía de la fe. Los comentaristas dudan sobre el significado de la expresión de Romanos 12, versículo 6, conforme a la analogía de la fe. El término analogía significa proporción o acuerdo. Debe tomarse la palabra fe en sentido subjetivo, la fe que ejerce el creyente, o en sentido objetivo, el contenido de la revelación bíblica. Cualquiera que sea el significado de la expresión en este contexto, sabemos lo que significa en el uso teológico común. El principio de analogía de fe requiere que una doctrina o interpretación de un pasaje bíblico esté de acuerdo con la enseñanza general de las Escrituras. De lo contrario, introducimos desequilibrios e incluso puntos de vista falsos y peligrosos. Todo el testimonio bíblico es un regulador y una salvaguardia. Wolfgang Bühne, en su libro La Tercera Ola, muestra claramente que la enseñanza de Peter Wagner y John Wimber sobre señales y prodigios va directamente en contra de todo el testimonio bíblico, por tanto, viola la analogía de la fe, página 91 a 100. Evangelismo de poder a la luz de la Biblia. Conclusión. Ante la importancia creciente que se da en el ambiente evangélico en general a los fenómenos subjetivos y emocionales, a la experiencia y las vivencias más que a la verdad objetiva, inmutable, granítica de la palabra de Dios, podemos preguntarnos si los predicadores no evadir la autoridad soberana del texto inspirado, y si la Biblia no será tratada cada vez con más arrogancia. Por mi parte, pido a Dios la gracia de permanecer entre los que tiemblan ante los mandamientos de nuestro Dios. Esdras 10, 3, cf. 9, 4. Me refiero, por supuesto, al respeto en la fe y en el amor. Epílogo de Jacques Legrand. Los 3 artículos sobre la palabra de Dios que acaban de leer fueron escritos a raíz de una conferencia dada durante una pastoral. Aparecieron en el periódico La Voix dans le Désert en 1995 y 1996 y en la revista La Bonne Nouvelle. Para los propósitos de este folleto, solo hemos transmitido la primera parte de esta larga exposición precisamente porque trata de nuestra relación primordial de obediencia absoluta a la palabra de Dios. El autor, Paul-André du Bois, denuncia la tendencia de muchos cristianos evangélicos a confiar en la psicología mundana más que en la suficiencia de la palabra de Dios para el cuidado del alma. Toma el ejemplo del Salmo 139, examíname, oh Dios. También analiza la gran influencia de la carismática tercera ola haciendo referencia al libro de Wolfgang Bühne, titulado La Tercera Ola, ¿el mayor despertar en la historia de la Iglesia? Distribuido por la Maison de la Bible, también hace referencia a la obra de Francis Schaeffer, El gran desastre evangélico. Paul-André du Bois muestra la evolución de los compromisos doctrinales en nombre de la evangelización mundial con los foros comunes entre protestantes y evangélicos y la influencia de los congresos de San Antonio, Manila y Lausana, Evangelización 2000. Este último incluso recibió el apoyo oficial de Papa Juan Pablo II. Vemos claramente una colusión entre los carismáticos y la Iglesia Católica Romana para atraer, si es posible, a los evangélicos tras su estela. Esto probablemente explica el éxito de los cursos alfa, que fueron inspirados por los líderes de la tercera ola y que despojaron a la enseñanza bíblica de su cuerpo de doctrinas fundamentales. Para obtener más información sobre este tema, lea Alfa, un evangelio diferente, de Chris Hahn, publicado por CRIE. Un gran número de evangélicos han entrado en el diálogo interreligioso y están atrapados en la dialéctica ecuménica y el ecumenismo católico, Vera Ecumenismo liderado por Roma, por Bernard Pruneux en las ediciones CRIE. Estas iniciativas de diálogo total se materializaron en 2010 con la aparición del Consejo Nacional de los Evangélicos de Francia, Kiev, que, desde su fundación,
se ha manifestado en posiciones muy nuevas para el mundo evangélico, a través del ejemplo, el estímulo reconciliar la teoría de la evolución con el relato bíblico de la creación. Este intento se expresa perfectamente en un número de la revista de Comunidades y Asambleas Evangélicas de Francia, Servin Espera, dedicado a la cuestión de los orígenes, N-grados 3 del año 2010. Animamos a todos a profundizar en este tema con dos obras, Evolución, la mentira de Kenam, y Génesis, ¿sola escriptura o sola ciencia? Por Egbert Egberts. Este último libro proporciona respuestas bíblicas al movimiento de la red de científicos evangélicos, que cree en la evolución y niega el diluvio universal. Sin embargo, leemos en 1 Pedro 3, 18-20 que en el arca de Noé, unas pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. En los últimos 10 años, las cosas han cambiado muy rápidamente. En los últimos números de la revista de la Fédération Evangélique de France, se podía leer al presidente de la CNEF justificando su presencia y su discurso en el Sínodo de los Obispos católicos de Francia reunidos en Lourdes, así como varios artículos sobre el catolicismo, afirmando que los evangélicos ya no podían utilizar Gálatas 1, versículo 8 para decir que el evangelio anunciaba. Por la Iglesia católica es otro evangelio. En efecto, según el autor, el pastor Gordon Marley, participante del CNEF en el diálogo interreligioso con Roma, los sacramentos son una expresión de la gracia de Dios recibida por la fe del comulgante. Y, sin embargo, el apóstol escribe, pero incluso si nosotros mismos, incluso si un ángel del cielo predicara otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, 8. Ante todos estos abusos, hacemos sonar la alarma. Aquellos que están preocupados y maravillados, escudriñen las Escrituras más profundamente para encontrar un fundamento sólido para su fe en Jesucristo.